ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel, bien buen siervo, siervo fiel. Sin más preámbulo, vamos a darle el espacio al pastor Nelson Quijano, un gran amigo, un paisano. Así que, pastor, es un gusto presentarte en esta noche. Adelante. Gracias, pastor Armando. Qué gusto verte a través de estos medios. Qué bueno verlos a través de estos medios, querida familia. Sí, como el pastor Armando nos conocemos ya ratos atrás. Estábamos haciendo un poquito de recordatorio hoy que estábamos fuera del aire. Un abrazo, mi querido amigo, de parte de aquí, de nuestra familia. Que Dios pueda seguirte usando también en tu ministerio. Bendiciones, querida iglesia. Bendiciones, queridos hermanos. Y que el centro del mensaje de esta noche solo sea Cristo Jesús. Recuerden que la mayordomía cristiana comienza con el yo. Recuerde con eso. La mayordomía cristiana comienza con el privilegio de dar el yo totalmente a Dios. Ahí es cuando comienza la verdadera mayordomía cristiana. Es cuando nosotros entregamos nuestra parte egocéntrica a Dios y permitir que sea Dios quien tome control de cada una de nuestras decisiones. Voy a invitar, si cierras tus ojos, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre, esta noche nos sentimos contentos porque ya es nuestra quinta noche escuchando tus palabras y tu amonestación. Y Padre Celestial, permita que el mensaje de esta noche nos dé tranquilidad y nos dé paz, y a la misma vez no permitas de que al tocar la parte más sensible de nosotros los humanos, podamos ser sensibles a tu voz y no sensible a nuestro egoísmo o a nuestra avaricia. Háblanos esta noche y permita que el centro de todo solo sea Cristo Jesús. En Jesús oro esta noche. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, quiero invitarte, si vamos a la palabra de Dios, a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Lo que Dios exige no es lo que Dios pide, lo que Dios exige, y exige con un propósito. Sí, el asunto es que la exigencia de Dios trae dadivendos, la exigencia de Dios trae prosperidad, la exigencia de Dios trae seguridad, la exigencia de Dios trae seguridad en tus finanzas, en tu vida, y cuando tú te pones en el banco de Dios, hay victorias en el nombre de Cristo Jesús. Así es que con Dios no vamos a fracasar, con Dios vamos a salir adelante en medio de nuestras pobrezas, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras aflicciones. Dios nos va a sacar adelante. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo número 10, versículos números 12 y 13. La palabra de Dios continúa diciendo lo siguiente. Ve conmigo a la Biblia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Ahora, iglesia adventista del séptimo día, ahora pueblo de Dios, el que ha de llevar el mensaje de los tres ángeles en la última jornada, en la último viaje en esta tierra. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Y la Biblia dice lo siguiente: ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová. ¿Recuerdas lo que hemos hablado en las noches anteriores? El temor a Dios
no es el temor humano. El temor a Dios es la verdadera reverencia a Dios, es la verdadera respeto a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Qué pide? ¿Qué exige Jehová de mí? ¿Qué exige Jehová de mi vida? Bueno, el primer concepto que presenta el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 10, versículo 12, dice la Biblia, 10:12, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quiere usted prosperidad? Necesitamos tener reverencia a Dios. ¿Quiere usted prosperidad? La Biblia me dice que debo de andar en los caminos del Señor. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Es darle la espalda a Dagón, es darle la espalda a Mamón, es darle la espalda al Dios Baal, es decirle a estos ídolos, no te necesito más. Es una renuncia total. Por eso Dios dice, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios? Y la Biblia dice que le respondió a Israel, que me ames, que andes en mis caminos, dice la palabra de Dios, que sirvas a Jehová. ¿Qué es servir a Jehová? Servir a Jehová no solamente es cantar, servir a Jehová no solamente es predicar, servir a Jehová es hacer el legado que Dios dejó a través de Cristo Jesús. Y el legado que Jesús nos dejó es que fuéramos y predicáramos al mundo el reino venidero, porque Jesús viene pronto. ¿Cuántos esta noche queremos amar a Jesús y andar en los caminos de Cristo Jesús? También Dios insta al pueblo en ese entonces, le dice, no solamente me ames, no solamente me sirvas, sino que ámame con todo tu corazón y con toda tu alma. Amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma es aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos, que guarde los mandamientos. Los mandamientos son 10, los mandamientos no son 4. El mandamiento no es solamente el cuarto mandamiento. El mandamiento requiere de 10 principios marcados directamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 en adelante, y usted se los conoce de memoria. ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Para poder tener prosperidad necesitamos guardar sus mandatos, guardar lo que Dios ha establecido en esta tierra. Y esta noche voy a tocar el tema teología del diezmo. Hablar de la teología del diezmo es tocar la sensibilidad, tocar las 3 sensibilidades que he estado hablando noche a noche. No podía hablar de la teología del diezmo si no te presentara la mayordomía, la manera de Dios. No puedo hablar del diezmo y la ofrenda si no te presento que hay un Dios que se llama Dagón, que crea conflictos en la mente del cristiano, que hace que hayan pleitos entre feligresía, pleitos entre dirigentes, y entonces estudiar el teología del diezmo no lo vamos a aceptar, porque si Dagón está en mi corazón, tengo conflictos en mi mente y conflictos en mi benevolencia o en mi dadivosidad. Si tengo problemas con Mamón, que es el egoísmo, la avaricia, el amor al dinero, teología del diezmo, no lo voy a entender. Y si tengo problemas graves con baalismo, entonces estoy en una gran dificultad, porque no solamente estoy robándole al Señor, sino que también estoy pisoteando el principio de mi Padre Celestial que está en los cielos. Oh, querida iglesia, cuánto hoy día como iglesia necesitamos abandonar a Dagón. Necesitamos dejar a un lado el asunto de Mamón y dejar a un lado el baalismo que a veces destruye la vida de nuestras iglesias. Hablar de teología del diezmo, amigos y hermanos, es la mayordomía cristiana que comienza con el privilegio de dar el yo totalmente a Dios. Si vamos a tocar este tema el día de hoy, lo primero que tenemos que hacer es depositar nuestro yo
en las manos de nuestro amado Dios. Y quiero elevar una oración una vez más, porque vamos a tocar la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, porque vamos a tocar también la forma en cómo la iglesia cree en cuanto a la teología del diezmo. Y hoy día se están levantando un sinfín de principios errados, filósofos cristianos que están distorsionando la verdadera palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera del diezmo? ¿Cómo Dios visualiza el diezmo? Cómo nosotros como iglesia no creemos que el diezmo es solamente para un pastor. Lejos esté de nosotros lucrarnos de lo sagrado del Señor. Por eso es que nuestra iglesia es amplia, por eso es que nuestra iglesia es universal, porque tu diezmo, mi diezmo como pastor, ayudan a que esta iglesia crezca a nivel mundial. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, que pertenezco a un pueblo que respeta lo sagrado. Por favor, permítame orar una vez más. Padre, si hay alguien que tiene duda, porque Dagón un día llegó a su vida y creó conflicto con la dirigencia o con un pastor o con un hermano de iglesia y tuvo que abandonar la bendición del Señor, permítame Dios que el mensaje de hoy le ayude a comprender qué es el verdadero diezmo y por qué tenemos que serte fiel a ti. Si hay alguien que tiene problemas con el espíritu de Mamón, permítame Dios que hoy se doblegue Mamón en la vida de esa persona y que no pueda servir a dos señores, o a Dios o a Mamón, o a Dios o a Dagón, o a Dios o a Baal. Y permítame Dios que nosotros nunca doblemos rodillas ante el tercer ídolo que es Baal. Permita que esta idolatría completa se libere de nuestra vida y que al estudiar tu palabra esta noche vayamos a comprender la verdadera teología del diezmo según la palabra de Dios y según los principios de Dios. Háblanos, por favor. Susurra, Espíritu Santo, a nuestros oídos. Bendice nuestros oyentes. Bendice a aquellos que no están presentes hoy y permita que tú los puedas bendecir a aquellos que se conecten después. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia me dice a mí en Oseas, capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé o te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nota, Oseas capítulo 4, versículo 6, en el contexto para el pueblo de Israel. Le está recordando a Israel que se han olvidado de Dios, se han olvidado de los principios del Señor, que se han enfocado en el conflicto, que se han enfocado en la lealtad parcial y que estaba enfocado en apostasía. Ahora Dios nos recuerda en el siglo XXI que el pueblo de Dios se destruye por falta de conocimiento. Por tanto, por rechazar el conocimiento. No rechaces la palabra de Dios, no rechacemos el mensaje de Dios. Y porque olvidaste tu ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuán importante es serle fiel a Dios en todo. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, la Biblia nos dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Y es lo que hemos tratado de hacer esta semana, poder determinar qué es santo, qué es profano, qué es santo para Dios, qué es profano para Dios. Y Dios no está hablando de la santidad perfecta que el humano va a alcanzar en esta tierra. No, Dios está hablando, cuando dice del santo, está hablando de una persona apartada para hacer algo bien a la humanidad y ante los ojos de Dios. ¿Cuántos esta noche nos consideramos el santo pueblo de Dios? Esta noche le digo, Señor, gracias por llamarme santo, Señor. Por eso Ezequiel dice, van a enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Necesitamos discernir, necesitamos entender qué es lo puro y qué es lo impuro. Éxodo 18:20 declara, enséñales los preceptos y las leyes,
muéstrales el camino por donde deben andar y qué han de hacer. Que Dios nos ayude esta noche a poder entender el mensaje de Dios a la hora de Dios, en el tiempo de Dios y en el día de Dios y con la palabra de Dios. Que sea la Biblia quien hable a nosotros. Y la Biblia me dice, no rechaces el conocimiento. La Biblia me dice, enséñales lo que es santo y profano. La Biblia me dice también a mí, muéstrales el camino por donde hay que andar y qué es lo que debemos de hacer. Gracias, Dios, por instarnos estos consejos y enseñarnos que es necesario enseñarle a la humanidad. La educación hace fácil guiar a la gente, difícil arrastrarla, sencillo gobernarla, imposible esclavizarlo. Tu pueblo, Padre Celestial, en el siglo XXI no somos arrastrados por corrientes religiosas. Gracias a Dios tenemos un pueblo que sostiene una verdad, que tiene el mensaje de los tres ángeles, y por eso nosotros nos debemos a esta iglesia, porque es la iglesia de Dios en el tiempo del fin, y Dios tiene que concluir la obra que Jesús dejó como legado a su pueblo del mensaje de los tres ángeles. El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. ¿Vas conmigo en esto? El pueblo de Dios no solamente te dice, dame dinero. El pueblo de Dios te dice, conságrate. El pueblo de Dios no solamente te dice, dame el diezmo, dame la ofrenda. No, cada vez que tú entras al templo, no te vemos con el signo de dólar en la frente. Cuando tú vienes al templo, es porque eres una persona que ya vivió la devoción con Dios en la semana, que viene a buscar un acercamiento más a mi Padre Celestial, que está en el cielo, y que venimos a reunirnos como una comunidad cristiana. Y por eso el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables, ojo con esto, de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestras habilidades, y Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. La teología del diezmo va más allá que el dinero. La teología del diezmo me enseña a mí que requiere consagración. La teología del diezmo me dice a mí que necesito responsabilidad. La teología del diezmo me dice a mí que necesito trabajar hasta el máximo donde la habilidad mía me lo permite. La teología del diezmo me dice a mí que tiene que tener completa devoción del corazón, del alma, la mente y las fuerzas, que no estoy dando nada a regañadientas. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Consagraos plenamente a la obra de Dios. Él es vuestra fortaleza y estará a vuestra diestra, ayudándolos a realizar sus misericordiosos designios. ¿Sí? Notas que Dios enfoca que necesitamos consagración para poder hacer plenamente la obra del Señor. No debiera haber demora en estos esfuerzos bien planeados para educar a los miembros de la iglesia. No podemos callar, iglesia. No podemos decirle a la iglesia, no te voy a predicar lo que es el diezmo y la ofrenda. Ya sería un error grave de mi vida no predicarte la verdadera bendición que Dios quiere llevar a tu vida. La mayor ayuda que puede darse a nuestro pueblo consiste en enseñarles a trabajar para Dios y a confiar en Él y no en los ministros. Cita dura. Nota lo que dice la cita. La mayor ayuda que se le puede dar a nuestro pueblo es enseñarle a trabajar para Dios y confiar en Dios y no en los ministros. Ah, pastor, entonces ustedes son personas desconfiables. No te estoy diciendo eso, pero no pongas el ojo en el humano. No pongas el ojo en el predicador. Pon el ojo en la santa palabra de Dios. Pon el ojo en la escritura y habrá seguridad en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que se entrega
a toda causa, mi Padre Celestial que está en los cielos va a recibir ricos bendiciones y ricos dadivendos. Por eso debemos de entender, mi querido amigo y hermano, que la mayor confianza que te puedo dar esta noche no es mi palabra, no es mi voz, sino la santa palabra de Dios. Confiemos en Dios, trabajemos para Dios, aprendamos para Dios y no en los ministros, dice la Biblia. Entonces, los ministros ya no son confiables. No pongas palabras erradas en tu boca. Lo que estoy diciendo es que usted y mi persona debemos de confiar ciegamente a nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Den el ejemplo a los que instruyen. Den el ejemplo los que instruyen, trabajando entre el pueblo y otros. Al unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo, porque un ejemplo vale más que muchos preceptos. Ahora, amigos y hermanos, cuando hablamos del diezmo, no solamente estamos hablando de consagración, sino que estamos hablando de ser ejemplos nosotros los que dirigimos. ¿Cómo puedo, como pastor, estar predicando de la teología del diezmo si no diezmo y ofrendo? Estoy en graves problemas. No le puedo mentir a la iglesia, le puedo mentir a la junta, le puedo mentir al templo, pero nunca le voy a poder mentir a mi Padre Celestial que está en los cielos. La teología del diezmo comienza con Salmos 24:1, recordándonos de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan. Tres cosas. De Jehová es la tierra, en su plenitud el mundo y los que en él habitamos. ¿Quiénes son los que habitan en esta tierra? Nosotros los seres humanos. ¿Quiénes somos los que gobernamos la iglesia? Nosotros los seres humanos. Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, la responsabilidad de llevar esta obra en esta tierra. Si Dios te provee, si Dios te prospera, Dios espera de ti que le seas fiel en todo, mi querido amigo. Pero para esto se requiere consagración. Por favor, entiéndame eso esta noche. Vamos a hablar del primer concepto, el diezmo en la época patriarcal. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religioso. Es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida. El sistema del diezmo se remonta más allá del tiempo de Moisés. El sistema del diezmo se remonta ya en los días de Adán. Recuerda eso, por favor. El sistema, según se revela en el Antiguo Testamento, es de origen divino. O sea, amigos, si hay algo que tenemos que entender esta noche, es que el sistema, según se revela en el Antiguo Testamento, tiene un origen divino. No tiene un origen estructural humano. El sistema del diezmo y la ofrenda, Dios lo instituyó en el Edén. Dios lo creó desde que el humano comenzó a existir y fue dado por Dios al hombre. Entonces dice Génesis 14, 18 al 20, la Biblia dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué más dice la Biblia? Jacob y el diezmo, Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios
conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Por lo tanto, en la teología del diezmo no solo requiere consagración, sino que también requiere voto, requiere también pacto, requiere también asistencia clara en cuanto a lo que Dios me pide. ¿Qué más? Jacob, dice Patriarcas y Profetas, página 185, Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad, y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Ahora, amigos y hermanos, la legislación del diezmo se define lo que debía ser diezmado. Cuando hablamos de legislar el diezmo, se define lo que se debe ser diezmado. Se explica el proceso que debía seguirse al diezmar. Se define el uso del diezmo. Se establece la función teológica y social del diezmo. Tocamos en los textos anteriores, tocamos de que era necesario serle fiel a Dios porque el diezmo era algo que venía de la época patriarcal, pero también, como venía de la época patriarcal, también había legislación del diezmo. Esto era algo legalizado. La legislación implica que se define lo que se debía ser diezmado, se explica el proceso que debía seguirse al diezmar y se define el uso del diezmo y se establece la función teológica y social del diezmo. ¿Por qué? Porque en la legislación del diezmo encontramos que le pertenece a Dios, no a un pastor, no a una iglesia, no a una estructura. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cuando tú entregas tu diezmo, estás dedicándole lo que le corresponde a Jehová, no a tu iglesia, no a tu pastor, no a tu junta, no a tu religión, sino a nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Por favor, grábate eso hoy. Es de Jehová. No es tuyo, no es mío, no es de un alfolí, es de mi Padre Celestial que está en los reinos del reino de los cielos. Todo debía ser diezmado y todo diezmo de vacas, dice Levíticos 27:32, o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Notas el vocabulario de Dios? Consagrado a Jehová. ¿En manos de quién están mis finanzas? Estoy siéndole fiel a Dios. Estoy devolviendo lo sagrado que Dios me está entregando en mi mano. Si usted recibió 100 quetzales, esos 100 quetzales llevan la aprobación de Dios, porque Dios decidió darte 100 quetzales este día. Pero si tú no le sacaste el 10% a esos 100 quetzales, tú estás pisoteando lo consagrado que Dios te dio el día de hoy. Porque todo diezmo de vacas, todo diezmo de tamales, todo diezmo de la fruta que vendo, todo diezmo del negocio que tengo o de ovejas, de todo lo que pasa bajo mi negocio, bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Oh, mi Dios, ayúdanos y enséñanos a serte fiel, a entender la importancia
de que lo que tú me has dado es una bendición para mi vida y para mi familia. En la legislación del diezmo, en el pasado, podía ser rescatado más el 20%. Ya te explico esto. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Déjame explicarte esto. En el pasado habían animales que no le servían al pueblo de Israel. Hagamos de caso, un burro. No le era útil al pueblo de Israel. Entonces ellos preferían mejor matar ese burro y no sacar nada de eso. Pero ahora ellos decían, bueno, vamos a ocupar el burro para que lleven todos los alimentos y lleven toda la carga para poder alimentar a los bueyes y a las vacas. Entonces de ese burro ellos tenían que rescatar algo. Ahora, mis estimados, déjame ejemplificártelo hoy. Te vas de viaje, te vas para China o te vas para Japón y se te olvida tu tarjeta de crédito y tu tarjeta de débito y te llevas el dinero, pero dentro de tu dinero llevas $100 que le pertenecen a Dios, que es tu diezmo y ofrenda. Y ese diezmo de los $100, hablemos del diezmo, que son esos $100, tú te encuentras en Japón y lo único que necesitas son esos $100 para poder regresar al país de Guatemala. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, bueno, esto es lo sagrado del Señor y lo voy a guardar? Y lo voy a tener guardadito ahí y no, pues voy a ver si me mandan dinero, voy a ver cómo hago, pero yo no voy a tocar eso. Diga que no tienes cómo solventar tu situación. Entonces vienes tú, agarras los $100 y haces un negocio con el Señor. Lo que vas a rescatar, algo del diezmo, le vas a añadir la quinta parte. En otras palabras, el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 100? 20. Cuando tú regresas a Guatemala, ahora tú ya no vas a dar $100 de diezmo, sino que vas a dar $120 de diezmo. ¿Por qué? Porque, y te lo estoy explicando si fuera en aquella época, fuera nuestra época. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar la quinta parte de su precio por ello, porque habían tocado lo sagrado. Y entonces eso ameritaba que tenían que dar el 20% de lo que habían tomado. Ahí es donde se aplicaba el 20%. Entonces cuando toques el diezmo del Señor y dices el otro mes lo doy, acuérdate de este versículo, la quinta parte, un 20% más. Ahora tú dices, pastor, usted está loco, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Al fin y al cabo como que yo le estoy pagando. No, pero es que tu negocio es con Dios, no conmigo. Ah, pero yo te apuesto que si agarras una tarjeta de crédito y te ganas y gastas 10,000 quetzales en la tarjeta de crédito y tú no tienes los 10,000 quetzales al final del mes y lo que tienes son 5,000 quetzales, vas a pagar esos 5,000 quetzales. Pero te hago la pregunta, ¿vas a pagar toda la deuda? No. A esos 5,000 le vas a añadir el 37% o el 42% de acuerdo a cómo esté la tasa de porcentaje por no pagar la deuda de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer negocio con tarjetas de crédito cuando puedes hacer negocio con tu Dios? Séle fiel a Dios y no caigamos en estos graves errores. Y si permitamos que el Señor mejor guíe mis finanzas y habrán victorias en Cristo Jesús. Dios lo otorga a los levitas. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿A quién le otorga Dios los diezmos? Bueno, la Biblia dice allí que se lo da a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Sabías tú que los levitas no recibieron no heredaron ningún terreno?
Todo fue repartido, las 11 tribus, menos a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas iban a ser bendecidos por el diezmo de las otras tribus. El uso del diezmo. Dice la palabra de Dios en Números 18:26. Así hablarás a los levitas y le dirás: cuando tome de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. El uso del diezmo de los levitas. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis en ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Implica que si yo recibo mi diezmo, yo tengo que dar mi diezmo también. Yo no estoy renuente a no dar, que porque soy pastor y recibo la bendición del Señor a través de sus finanzas, eso no me excluye de serle fiel a Dios. No, mis queridos, en la mayordomía de Dios nadie se escapa. Ahora nota para qué se usaba el diezmo y para qué la sierva del Señor insta que debemos de usar el diezmo. Manuscrito 82, 1904 declaró lo siguiente: el diezmo debe ser usado con un solo propósito: el sostén de los ministros, a quienes Dios ha señalado al realizar su obra. Deben usarse para sostener a quienes presentan la palabra de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño de Dios. Cuando un hombre entra al ministerio, debe recibir del diezmo lo suficiente como para sostener su familia y jamás debiera sentirse que es un mendigo o un mendigo. En otras palabras, el diezmo es para el sostén del ministro, para el sostén de la familia, no para lucrarse, sino para el sostén. Ahora, mis estimados, aquí viene la parte delicada de nosotros los ministros. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros si estamos haciendo la obra que Él nos pide. Es el deber mío como pastor velar por mi feligresía, orar por mi iglesia, llorar con mi iglesia, visitar mi iglesia, caminar con mi iglesia, no decirle vayan, sino decirle vayamos, no decirle hagan, sino decirle hagamos. Ese es el trabajo de nosotros los ministros. Y cuando nosotros tocamos ese sostén sagrado que Dios le ha dado a nuestro ministerio, nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Pero nunca permitas que Dagón entre en tu corazón cuando alguna vez nosotros somos lo suficiente. ¿Qué le pudiera decir el día de hoy? Somos renuentes a no hacer la obra que Dios nos ha encomendado con la iglesia. Los defectos míos ministeriales no deben de impedirte a devolverle a Dios la parte que le corresponde. Porque el enfoque de dar los diezmos para el sostén de un ministro no viene de la estructura de la iglesia adventista, sino que está estipulado en la santa palabra de Dios. Y Dios va a pedir cuentas a mi ministerio si estoy haciendo la obra que Él me ha pedido que haga. Y esto lo quiero decir sin ningún problema y sin ningún tapú en mi boca. Es mi deber visitar mi iglesia. Es mi deber prepararme para mis sermones. Es mi deber poder velar por mi iglesia. Es mi deber cuidar el rebaño del Señor, porque en el día del Señor Dios me va a pedir cuentas a mí. Ay de aquel ministro que no hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Y así como educamos a nuestra iglesia en serle fiel, necesitamos también dejarle saber a la iglesia que también nosotros tenemos que serle fiel a Dios, no solo en devolver los diezmos, sino en cumplir la parte que nos corresponde.
los israelitas, los diezmos y ofrenda, debía ser llevada al tabernáculo, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, a ese buscaréis y allí iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6 me declara el concepto de dónde debía ser llevado el diezmo y la ofrenda. Por eso el diezmo tiene que ser llevado al templo, tiene que ser llevado a la casa del Señor, ponerlo en el alfolí, porque ahí había que escogerlo, porque ahí había que recogerlo, porque ahí era donde Dios pedía que lo llevaran. Y es lo que Dios sigue pidiendo hoy día, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Y lo que Dios escogió en la tierra son las sinagogas. Lo que Dios escogió en la tierra eran los tabernáculos. Lo que Dios escogió en la tierra hoy día en el siglo XXI son nuestros templos. Desde tiempos antiguos, el alfolí ha sido el nombre dado a la tesorería del templo. ¿Recuerdas Malaquías capítulo 3, versículo 10? En armonía con el principio bíblico del alfolí central, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, a las misiones, a las uniones de la iglesia como almacenes o alfolíes a nombre de la Iglesia Mundial, en donde debe de depositarse el diezmo. Sí, algo muy interesante. El diezmo, si se deposita en las manos de un solo ser humano, entonces se aplica lo que está escrito en la palabra de Dios en Primera de Pedro. Déjame buscarlo aquí. Dice la palabra de Dios aquí, y algo bien importante. La palabra de Dios dice, déjame buscarlo para estar claro. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos número 3, dice, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre de los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Alabo y glorifico el nombre de Dios, que el diezmo no solo viene a mi persona. Oh, hermanos, si yo tuviera los diezmos de las 4 iglesias que administro aquí en Estados Unidos, hermanos, no estuviera aquí parado. Doy gracias a Dios que Dios tiene una organización mundial, que la estructura que la iglesia guía es la estructura bíblica. Los alfolíes representan hoy día nuestras asociaciones, nuestras uniones, nuestras iglesias locales. Qué bueno saber que no solo una persona se lucra, porque el dinero de Dios debe de ser cuidado en cada tesorería, en las manos de quien estamos depositando nuestros diezmos y ofrendas. Asegurémonos que lo estamos haciendo en las manos del Señor, porque allí tendremos bendición. Los diezmos y las reformas. La reforma de Ezequías dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando Ezequías estaba haciendo reformas en el pasado, él les recordó al pueblo que habitaban en Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque había problemas de Mamón. ¿Por qué? Porque había problemas de Dagón. ¿Por qué? Porque había problemas de baalismo. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, y alejarte de Dios es ignorar los estatutos de Dios.
y Ezequías comenzó a crear reformas en el pueblo de Dios. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Las reformas del pasado instaban al pueblo a que éste le fuere fiel y que le regresaran a Dios la parte que le correspondía para poder depositarlo en manos a los cuales Dios había asignado para poder ellos sobrevivir y predicar la palabra de Dios. La reforma de Ezequías en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 6 declara: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, dice la Biblia, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que el problema de la infidelidad no es un problema de hoy día, es un problema a través de los tiempos, a través de los años? La historia me narra a mí que Ezequías tuvo que hacer reformas. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 10 dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Te das cuenta? La fidelidad a Dios no solamente beneficia al que Dios escoge, sino que también beneficia a tu casa. Porque la Biblia dice: traer las ofrendas a la casa de Jehová. Hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando usted le es fiel a Dios, hay abundancia de pan, hay prosperidad. ¿De dónde sale? No me pregunte. ¿Cómo sucede? Ni siquiera me pregunte, porque no le puedo responder eso, pero sí le puedo responder y leer lo que está escrito en la Biblia. Traer las ofrendas a la casa de Jehová te da pan, te hace saciarte y te hace sobrarte. ¡Oh, qué gran bendición! Porque cuando yo le soy fiel a Dios, me sobran las cosas. Interesante. La reforma de Ezequías en Segunda de Crónicas 31:12, la Biblia dice: y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. La reforma de Nehemías. Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 12 declara: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Había un problema en la reforma de Nehemías. Nehemías comenzó a hacer reforma en su pueblo, y el problema era que los levitas no estaban recibiendo la porción que les tenía que dar, y que los levitas y cantores que hacían en el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los tuve que reunir y los puse en sus puestos, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Había un problema en el periodo de Nehemías también. A los levitas no les habían sido dada la parte que les correspondía. Y entonces preguntó Nehemías y los reprendió a los oficiales y les dijo: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Amigos, ¿por qué las tesorerías de nuestras iglesias están vacías? ¿Por qué las cuentas bancarias de nuestros feligreses están vacíos? ¿Por qué muchas veces decimos: no nos hace falta, no tenemos dinero? ¿Por qué? Oh, mis queridos amigos y hermanos, interesante. La respuesta está ahí en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 10. Porque toda Judá había abandonado un principio, un estatuto, un pacto, un voto.
una prosperidad, una bendición. Habían dejado de dar sus diezmos y ofrenda. Cuando toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y los almacenes, dice la palabra de Dios, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras, la casa del tesoro. O sea, todo era una forma correcta de Dios, una forma benevolente y sistemática. Dios no se equivoca en su sistema, y por eso como iglesia nosotros creemos en el sistema bíblico. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Jesús menciona el tema del diezmo en el Nuevo Testamento. Mateo 23:23 declara: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Ojo con esto que acabo de leer. ¿De qué me sirve que me des el diezmo? ¿De qué me sirve que me des la ofrenda? Si no eres justo, no tienes misericordia y no tienes fe. Nunca des tu diezmo y ofrenda porque alguien te lo impone. Nunca des tu diezmo y ofrenda a regañadientas. Nunca des tu diezmo y ofrenda por comprar un puesto. Nunca des tu diezmo y ofrenda por sentirte bien. Da tu diezmo y ofrenda por convicción propia, porque a Dios le pertenece esa parte, porque no es tuyo, porque no es mío, porque le pertenece al Señor. Por eso Jesús dijo: esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El que no le es fiel a Dios no puede recibir la bendición de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús dijo: hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando vas a diezmar y ofrendar, cuando demos nuestros diezmos y ofrenda, seamos justos, seamos misericordiosos y hagámoslo con fe. Recuerda que en la matemática de Dios las cosas no suman, las cosas se multiplican y multiplican de una forma sorprendente. 2 más 5 son 7, pero en la mente de Jesús, esos 2 panes y esos 5 peces se convirtieron en más de 5,000 peces, más de miles y miles de cestas, que hasta les sobró y quedaron 12 canastas al final. ¿Te das cuenta la matemática del Señor? ¿Te das cuenta la benevolencia del Señor? ¿Te das cuenta los dadivendos de Dios? El que le es fiel al Señor, las cosas le vienen a bien. Jesús, también Pablo lo dijo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. En resumen, mis queridos amigos y hermanos, el diezmo es de origen divino y se remonta en la época patriarcal, desde el Adán. 2, existe una legislación bien definida. ¿Cómo se legisla el diezmo? 3, existe una designación bien definida. ¿Para dónde es que va ese diezmo? Existe un alfolí donde debe ser llevado. Ahí está en nuestras tesorerías locales, en nuestras tesorerías de misiones, en nuestras tesorerías de asociaciones, en nuestras tesorerías de divisiones, en nuestras tesorerías de la Asociación General. Todo es sistemático, todo es organizado. La benevolencia divina de Dios tiene un plan organizado. Siempre estuvo relacionado con las reformas del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento da por sentada su continuidad. Algunos dejan de educar a la iglesia en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Predican esa parte de nuestra fe
que no despertará oposición ni desagradará a los oyentes, pero no declaran toda la verdad. Necesitamos presentar la verdad tal como es. De su diezmo, de su ofrenda. Si nosotros los ministros lo estamos implementando mal, nos va a caer un juicio tal cuando Jesús venga por segunda vez. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros los pastores! Si estamos malversando las finanzas del Señor. ¡Ay de nosotros los pastores! Y cuando no estoy hablando de una malversión administrativa, estoy hablando de la malversión pastoral. Si no cuido a mi pueblo, si no cuido a mi iglesia, Dios me va a demandar en el gran juicio final. Pero no pierdas tu bendición. Nunca permitas. ¿Te recuerdas lo que leímos al principio? No confiar en los ministros. Y no estoy poniendo por de menos al ministro. No, no te confundas con lo que estoy diciendo. No te equivoques, no pongas palabras en mi boca. Te estoy diciendo que si tu fe es puesta en el pastor, estás equivocado. La fe tiene que estar puesta en Dios. Si mi fe es puesta en un amigo pastor, estoy equivocado. Mi fe tiene que estar puesta en Dios. Y cuando le soy fiel a Dios, recibo la bendición del Señor. La gente disfruta de su predicación, pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo no le da los diezmos y las ofrendas que le pertenecen. ¿Vas conmigo en esto? ¿Me vas entendiendo lo que estoy diciendo en este mensaje? La teología del diezmo no solamente habla de dinero, está hablando de más allá. Hay falta de espiritualidad. Cuando hay falta de espiritualidad, entonces no satisfacemos los derechos de Dios. Entonces no le damos a Dios los diezmos y la ofrenda. La gente muchas veces no deja de diezmar porque se peleó con alguien. La gente no deja de diezmar porque se alejó de Dios. Porque Dagón lo dominó. Porque Mamón lo aplastó. Y porque Baal lo hizo apostatar. Este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como por pobres, ha llevado oscuridad a las iglesias, y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos, ojo con esto, somos puestos bajo, ¿qué dice ahí? Dígalo, no tenga miedo. Escríbalo, preséntelo, manifiéstelo. Son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Voy a volver a leer esto. Este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como por pobres. Ojo con esto. Aquí no está hablando excepción de personas. Tanto el rico como el pobre, ha llevado oscuridad a las iglesias, y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Y amigo y hermano, yo no quiero ser condenado por Dios. Tengo que decirte la verdad tal como es. Y no me excluyo de mi deber. Me pongo en mi deber. Y no me excluyo de mi realidad. Tengo que presentar mi realidad. Dios te va a pedir cuentas tanto a ti como a mí. Que nadie descuide el impartir instrucción fiel y sencilla sobre el diezmo. Dese instrucción con respecto a entregar al Señor lo que Él reclama como suyo. Traer los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Recuerdas el texto bíblico de Malaquías, capítulo 3? Y es un texto muy conocido por todos nosotros. Cuando Dios pregunta, cuando Dios dice, traed todos, bueno, voy a leer del versículo 8, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado y preguntáis en qué te hemos robado. Y el Señor dice en vuestros diezmos y ofrenda. Y no me gusta leer el versículo 9. Léelo tú mejor ahí en tu casa porque me cuesta decirlo muchas veces. Pero dice ahí, tal sois con tal, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere usted que sobreabunde en su vida? ¿Quiere usted que sobreabunde en su hogar? ¿En qué me has robado? Dice el Señor. En mis diezmos y ofrenda. Nació la dadivosidad sistemática, la teología de la ofrenda. No te lo pierdas el día de mañana. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, concluyo con lo siguiente. Jesús viene pronto. Y cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, Él no viene a ver un pueblo que si quiere entrar al cielo. Él viene a ver un pueblo que le sea fiel a Él en espíritu y en verdad. Y pregunto esta noche, ¿cuántos queremos serle fiel a Dios en todo? Y ser fiel a Dios en la teología del diezmo es no solamente dar mi dinero, es consagrarme. Cuando yo doy mi diezmo y ofrenda, hay consagración, hay espiritualidad, hay devoción completa, hay lealtad completa, no una lealtad parcial. Que Dios nos ayude a ser la casa de Dios, que viva de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos esta noche queremos serle fiel a Dios en todo? Si ese es tu deseo, te invito a que levantes tu mano, que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, quiero serte fiel. Señor, quiero ser fiel. Voy a escribirlo aquí en mi chat, quiero ser fiel en todo. En todo seré fiel. En todo, Señor, voy a serte fiel. Te he fallado, Señor. Está bien, levantémonos otra vez. He caído en errores. No hay problema. Levantémonos otra vez. Sí, voy a poner mi mano también en el Zoom. Voy a serte fiel, Señor. Te voy a ser fiel en todo. Aunque me cueste. Pero el día que practique la verdadera lealtad contigo, tendré bendición en tu nombre. ¿Cuántos esta noche queremos cantar victoria con Cristo Jesús, siéndole fiel en nuestros diezmos y ofrenda? Por favor, entrégale todo al Señor y verás la bendición en tu vida. Por eso, ¿qué pide Jehová de ti? Que me ames. ¿Qué pide Jehová de ti? Que guardes mis mandamientos. ¿Qué pide Jehová de ti? Que andes en mis caminos. ¿Qué pide Jehová de ti? Que me seas fiel en todo y entonces tendrás prosperidad, dice Jehová. Deuteronomio capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. Padre Celestial, danos tu bendición esta noche y permita que el centro de todo sea Cristo Jesús. Permita, mi Dios, que te seamos fiel en todo. Y si te hemos fallado, perdónanos, pero que a partir de hoy seamos un pueblo fiel que viva de acuerdo a tu voluntad. Bendice a nosotros los ministros para poder tomar la responsabilidad que conlleva lo sagrado. Y permita, Señor, que nosotros no seamos piedra de tropiezo, sino seamos pastores que ayudemos a nuestra iglesia a salir adelante, no diciéndole vayan, sino diciéndole vayamos, no diciéndole hagan, sino diciéndole hagamos, y entonces habrá bendición en el nombre de Cristo Jesús. Bendice nuestra iglesia. Bendice a nuestros hermanos y bendice a todos aquellos que son fieles y aquellos que aún no han comenzado. Despiértales ese deseo a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oro esta noche. Amén y amén. Dios los bendiga.